Saludos amigos de YouTube. En esta ocasión vengo con el segundo video de lo que es el regulador de voltaje. En esta ocasión vamos a hacer lo que es el regulador variable. El montaje es casi parecido al que teníamos con el Zener. Tenemos el transistor aquí, Q1, TIP 142. Tenemos entonces aquí, vamos a ver lo que se ha cambiado. Ahora, en lugar de tener un Zener, tenemos el operacional, que es un LM358N. Se puede utilizar cualquier amplificador operacional que sea para uso general. En este caso he seleccionado este. Un potenciómetro, que en este caso lo hemos seleccionado de 5 kilos, que es un valor comercial. Que es por donde vamos a variar, ¿verdad?, el voltaje, y vamos a poner el voltaje que queramos a la salida. Aquí tenemos a R2 y R1, que forman un divisor resistivo que hacen una realimentación negativa al amplificador operacional. La realimentación es negativa, para quienes no lo sepan, porque esta corriente que entra por aquí se inyecta a la patica 2, que es una de las patas inversoras de este circuito operacional. Entonces, por eso, al entrar a la entrada negativa, la realimentación es negativa. En este caso, entonces tenemos a R3 y BR1, el potenciómetro, que van a formar un divisor resistivo para nosotros entonces fijar un voltaje máximo de entrada que va a llegar a la pata 3 del operacional. La batería, como antes, es el voltaje que vamos a usar desde la fuente. Eso es el voltaje ya rectificado, ¿verdad? En este caso hemos seleccionado 28 voltios para tener un voltaje de aproximadamente que pueda llegar a 24 voltios en la salida. El voltaje tiene que ser ligeramente superior debido a que recuerden que tenemos los 0.7 de caída en la unión base emisor del transistor, además de que también tenemos una ligera caída en el operacional que puede llegar alrededor de 2 voltios según dice la hoja de datos, si más no recuerdo. Seguimos teniendo a C1, que como dije, para filtrar el ruido que puedan salir, y entonces ahí ponemos un pequeño capacitor. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con los valores de la fuente. En este caso vamos a utilizar un voltaje aquí de 5 voltios máximo para la entrada de la operacional. 5 voltios es un voltaje que puede manejar la entrada de la operacional, y además que sería el voltaje que crearía un flujo de 1 miliampere en el potenciómetro. Normalmente un potenciómetro puede manejar 1 miliampere sin problemas. Podemos manejar también una corriente incluso más pequeña si queremos, pero lo haré manejando 1 miliampere. Para ello entonces lo que vamos a hacer es calcular la R3 de forma tal que esto circule 1 miliampere. Además, 1 miliampere es un valor amigable para calcular, o la unidad, cualquier valor que usted elija en la unidad siempre será un valor amigable. Entonces, como tenemos 28 voltios a la entrada, lo que tenemos que hacer es que la suma de R3 y el potenciómetro sean 28 kiloohmios para que nos dé milivoltios. Entonces eso equivaldría a una resistencia aquí de 23 kiloohmios. Entonces variamos aquí el valor del resistor a 23 kiloohmios, y entonces ahí tendríamos 28 kilos, que sería 1 miliampere. Esto se podría componer de dos resistores en serie, uno de 22 kilos y otro de 1 kilo, para hacer los 23 kiloohmios. Pues bien, pueden calcular una corriente, por ejemplo, de medio miliampere, que son 500 microamperios, y funcionaría perfectamente también. Luego vamos a calcular lo que es el valor de la realimentación. Para ello vamos a poner la resistencia que va a tierra o al negativo desde la entrada inversora. La vamos a poner en 1 kilo. Como dije antes, tener la unidad siempre resulta práctico para el cálculo. Bien, para un amplificador operacional que está configurado como una configuración no inversora, resulta que la ganancia de tensión sería para este caso la R2
sobre la R1 más 1. Y entonces eso multiplicado por el voltaje que esté en el momento en la patica positiva, nos da entonces la tensión a la salida. En este caso, se puede verificar eso en la hoja de datos. Si tengo tiempo al final la chequeo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos un voltaje a la entrada de 5 voltios. Necesitamos que 5 voltios se multiplique por un valor tal que llegue luego aquí a unos 24 voltios, más o menos. Entonces lo que vamos a hacer, o 24 voltios, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Dividimos los 24 voltios entre 5 voltios y nos da una ganancia de 4.8 voltios. Es decir, dividimos la salida entre la entrada para obtener la ganancia de voltaje. Como la fórmula es R2 sobre R1 más 1, le restamos 1. Si se despeja la fórmula va a quedar así, le restamos 1, entonces nos da que la ganancia que tenemos que tener, o sea, la relación del cociente R2 sobre R1 debe ser 3.8. Entonces, para ello, como R1 vale la unidad, R2 debería valer 3.8 para que entonces, pues, la división nos dé eso. Por eso es la ventaja de seleccionar a R1 como la unidad. En este caso, entonces, sería 3.8 kilos. El valor comercial más próximo sería 3.9 kilos y lo vamos a dejar en 3.9 kilos. Con ello lo que obtendríamos es una salida ligeramente mayor, pero eso no nos afecta para este caso. Entonces ya ahí estaría fijada la ganancia de la realimentación y en teoría ya con eso deberíamos poder variar la tensión a la salida. Vamos a iniciar la simulación y vamos a ver. Bien, con el potenciómetro en un 47% tenemos 11.4 voltios, lo que se ve bien. Entonces vamos a subir el potenciómetro al máximo, ahí vemos cómo va variando. Subimos el potenciómetro al máximo, al 100%, y tenemos 24.3 voltios. Si lo llevamos al mínimo, vamos a tener un valor mínimo de voltaje, que puede ser ligeramente mayor que 0 para este caso. De hecho, va a ser, lo más seguro sea mayor que 0 por el hecho de que tenemos un 1 en la ganancia que es constante. Aquí nos da aproximadamente 1.5 voltios. O sea que tenemos una fuente que puede variar de 1.5 a 24 voltios. Sin ningún problema. Bien, como antes le decía, la potencia del Zener para manejar la corriente, un circuito así puede manejar 2 amperios, 3 amperios, dependiendo de la diferencia de tensión al que esté sometido, o agregando en paralelo más TIP. Para 1 amperio y 2 amperios, ese TIP debe dar perfectamente, me imagino yo. Otra cosa que podemos hacer aquí, para que sea más estable, si es posible, el voltaje, ya que, por ejemplo, cuando se rectifica la tensión, los capacitores van a cargar a los 28 voltios, pero cuando se aplica carga tienden a bajar un poco. Para eso entonces podríamos agregar aquí un diodo Zener de 5 voltios y recalcular la R3, y así entonces tendríamos siempre los 5 voltios aquí regulados para que la salida siempre pueda llegar a 24, ya que si baja aquí el voltaje de la fuente, entonces esto no podría llegar a 5 voltios y la salida no va a tener 24 voltios. Bien, entonces, siguiendo con el tema, entonces para calcular el valor de R3, en este caso lo que vamos a contemplar es que el voltaje baje ligeramente. Por ejemplo, si el caso es para una fuente de 24 voltios, el voltaje aquí podría bajar hasta unos 25. Si baja más de ahí, en todo caso no podríamos obtener 24 voltios a la salida, así que vamos a contemplar una variación de tensión de 3 voltios en este caso. Bien, si ese fuera el caso, entonces vamos a calcular la cantidad de corriente que cae a través de R3 y el potenciómetro. Entonces tendríamos 28 menos la caída, que son 3 voltios, y la dividimos entre 28 kilos y tenemos 0.89 miliamperes. Entonces eso se lo restamos a 1 miliampere y tenemos que la caída es de unos
11 miliamperes más o menos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los 11 miliamperes y ahora vamos a calcular a una nueva R3 para un diodo Zener, tomando en cuenta una corriente de 1.11 miliamperes. Bien, vamos a proceder a colocar aquí un Zener de aproximadamente 5 voltios. Este es un Zener de 5.1 voltios, que es el 1N4733A, que es un Zener comercial. Bien, lo conectamos aquí en paralelo con el potenciómetro y ahora vamos a calcular el nuevo valor de R3. Vamos a tomar el valor idénticamente vamos a hacer para el valor máximo, es decir, 28 voltios menos el voltaje del Zener 5.1, así se calcula la resistencia alimentadora de un Zener. Pueden entrar al blog, que tengo una entrada que se explica eso. Entonces nos da 22.9 voltios y lo dividimos entre la nueva corriente, que es 1.11 miliamperes. Ahí tenemos una resistencia de alrededor de 20.6 ohmios. Comercialmente encontramos una de 20 ohmios. Así que ahora le bajamos a esto y ponemos 20 kilo ohmios. Así que le bajamos 3 ohmios. Entonces, ese sería el nuevo valor que permitiría que el voltaje baje 3 voltios y aún así la fuente, o por lo menos el operacional, podría seguir entregando constantemente su voltaje a la salida. Vamos a hacer una prueba y la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a volver, ya sabemos los valores, vamos a volver a los 23 kilos originales. Vamos a desconectar eso no era. Lo que hay que desconectar es desconectar el diodo Zener. Está desconectado. Vamos a hacer la prueba. Ahí está situado al 50% el potenciómetro. Vamos a simular. Bien, hubo un error. Ahí está situado, ¿verdad?, al 50% del potenciómetro. Vamos a simular y vamos a ver el valor de la tensión de salida. 12.2 voltios. Entonces vamos a suponer que la fuente disminuye en 3 voltios. Eso es sin el Zener conectado. Vamos a ver el efecto que tiene. Vamos a ponerle 25 voltios. Y entonces simulamos. Vemos que entonces la salida pasa a ser 2.8 voltios. Lo que va a pasar cuando se le aplique carga al circuito. Entonces, para tener cierta compensación es que hacemos la corrección aquí. Lo estamos haciendo una corrección para el voltaje máximo. Se puede hacer para un voltaje inferior a los 3 voltios. Es decir, se le puede dar un margen mayor. Entonces vamos ahora a conectar el diodo Zener y lo vamos a dejar exactamente en 25. Recordemos que el valor anterior, cuando estaban los 28, fue de 12.1. Ahí tenemos. Ok. Conectamos el Zener, pero debemos poner el valor que va de 20 kilos, que fue el que calculamos para cuando ponemos el Zener. Entonces ahí vemos que la variación ahora es mínima y el voltaje que sale es 11.9, es decir, que solamente tenemos una variación de 0.2 voltios respecto al valor anterior. Podemos considerar incluso una diferencia mayor de tensión. Entonces, de esta manera, pues se minimiza el error cuando la tensión decae un poco en la entrada. Se puede seleccionar para un valor de menos de 3 voltios, como ustedes deseen. Otro tema a tratar sería lo de ponerle una limitación o una protección contra sobrecorriente, que una protección sencilla podría ser emplear el otro operacional que tiene el LM358, ya que tiene dos, como comparador, agregando aquí una resistencia, y entonces con eso disparar el circuito en caso de que ocurra pues una corriente alta
en el circuito. En este caso, esta fuente no sería cortocircuitable. Tendrán que agregar un fusible en línea para protección. En caso de que se le hagan modificaciones, pues podría ser una fuente cortocircuitable, pero para este caso, pues es el caso sencillo. Bien, vamos a tratar el tema donde podemos incluir la resistencia limitadora, o no limitadora, sino la resistencia para tener un límite de corriente y que el circuito se dispare a partir de ahí, pero lo vamos a hacer en otro video más adelante. Bien, ha sido todo, espero que le haya servido de utilidad. Suscríbanse al canal y nos vemos la próxima ocasión.